Muy bien, entonces vamos a el Evangelio según Lucas. Y como ya es costumbre para nosotros, hemos preparado aquí un pequeño texto, ay, se me fue mucho, un pequeño texto que contiene el Evangelio de Lucas. Y bueno, pues ya nos habíamos quedado la anterior semana en el versículo, en los primeros cuatro versículos, ¿cierto? Que era como más o menos el prólogo de la carta, ¿cierto? Era como el prólogo de la carta era de lo que Lucas iba a querer hacer y habíamos dicho una cosa y esto es importantísimo. Les voy a dejar de compartir por una razón para vernos, ¿ya? Les pediría que podamos ser bastante participativos en este tiempo, ¿sí? Por lo siguiente, el propósito de Lucas, como vimos la anterior semana, era poner un orden o dar algún sentido a todas las historias que nosotros ya sabíamos. Y aquí debemos saber una cosa. Fíjense ustedes, lo que retrata tanto Mateo como Lucas al inicio de sus respectivos evangelios es lo que normalmente se conoce como la infancia del Señor Jesús, ¿sí o no? ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, el primer evangelio, el evangelio más temprano que se redactó, es el evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Pero si ustedes se fijan, y solo fíjense, a partir de qué hecho se comienza a relatar la historia del Señor Jesús, tanto en el Evangelio de Marcos como en el de Juan. Pueden verlo. ¿A partir de dónde comienza? En Marcos y en Juan. ¿A partir de qué comienza? ¿De qué hecho? ¿Quién lo puede revisar ahí? En otras palabras, ¿qué es lo que comienzan contando los otros evangelios? Porque Mateo y Lucas tienen la infancia del Señor, de alguna manera. Pero Marcos y Juan comienzan desde otra parte. ¿Desde dónde comienzan? desde la predicación de Juan el Bautista. Exactamente, desde la predicación del Juan el Bautista. Ambos comienzan desde la predicación de Juan el Bautista. Y si ustedes recuerdan cuando vimos Marcos, cuando vimos el Evangelio de Marcos, se acuerdan que al final de Marcos, si no me equivoco, capítulo 14, al final de Marcos, ¿se acuerdan ustedes que el Evangelio de Marcos ni siquiera retrata la parte de la resurrección, sino que esa parte o ese fragmento, ese pedazo de texto que retrata la resurrección sería añadido posteriormente y que más bien no fue parte del texto original de la carta o del Evangelio según Marcos? ¿Se acuerdan ustedes? Y les doy otro dato. En todas las cartas que para el momento en que se escribe Lucas estarían ya circulando, Muy buenas. ¿no es cierto? Lo que se ve y digamos, en qué centran la predicación todos los que escriben el Nuevo Testamento, digamos, las cartas, ¿no? ¿En qué centran? ¿En qué, digamos, hechos de la vida del Señor Jesús centran su predicación? A ver, de qué predican? ¿De qué es lo que más hablan en cuanto a la vida del Señor Jesús? En las cartas, especialmente. Pablo, Pedro, los demás. ¿Hablan de que caminó sobre el mar? ¿Hablan de que multiplicó los panes? ¿O de qué hablan? ¿De El qué? contenido de la palabra, de su muerte, de su resurrección. Exactamente. Exactamente. Las cartas de Pablo y todo lo demás están fundamentados mayormente en los relatos de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Mayormente o primeramente de la muerte del Señor Jesús. Y esto debemos tener en cuenta por lo siguiente. Porque los evangelios o el relato del evangelio que Lucas va construyendo acá, no es que se sentó Lucas necesariamente de corrido y comenzó a escribir. Al parecer Lucas también es una obra o sufrió alguna edición, digamos, ¿ya? Y esto se nota por algunas un poco repeticiones que parecerían innecesarias, por así decirlo, y que rompen un poco la narrativa de Lucas, ¿de acuerdo? Y lo que se ha llegado a entender, y es algo bastante, digamos, lógico, es cómo se forma la historia completa del Evangelio como lo llegamos a tener en Lucas. Porque acuérdense que en Lucas ya han pasado algunos años, estamos hablando de alrededor del año 70 a 80 después de Cristo, o sea, si el Señor Jesús murió alrededor del año 30, han pasado más de 30 años.
Ya han pasado más de 30 años desde que el Señor Jesús murió y ascendió, resucitó y ascendió y todo lo demás. Han pasado 30 años desde que ocurrieron todo lo que comienza a contar Lucas, los evangelios como tal. Y a ese punto de la historia, lo que se suele entender es la siguiente forma de construcción de la historia. ¿Qué era lo más urgente? Lo primerito que se predicó, según incluso el mismo libro de Hechos. ¿Qué es lo que predicaron? ¿Qué es lo que predicó Pedro, por ejemplo? Ahí en su primera predicación en Pentecostés. ¿Qué hecho de la vida de Jesús predicó? ¿El nacimiento acaso? ¿Qué predicó? Que murió y resucitó, se levantó. Exactamente, que murió y resucitó. Luego, las cartas y todo el movimiento, si se quiere, evangelístico con los apóstoles y todo lo demás, Pablo y demás, están fundamentados o se basan mucho en la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Pero si ustedes se dan cuenta, los evangelios después no comienzan a contar solamente la muerte y la resurrección del Señor. Añaden ya lo que sería su ministerio en Galilea y su ministerio también en Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Y después, lo que comienzan haciendo básicamente todos los evangelios, o lo que se sabe, o la hipótesis más aceptada entre los estudiosos y demás, y que tiene mucho sentido, es la siguiente, que la forma en cómo se construyó el relato de los evangelios es primero hubo el relato de la muerte del Señor y de su resurrección. Eso lo vemos reflejado en la predicación de Pedro, en las cartas. Luego, para no perder la historia, digamos, por así decirlo, lo que se fue incorporando a ese relato general fue el tema de su vida, su ministerio, cómo comenzó su ministerio, y el ministerio del Señor Jesús comienza con, digamos, o el punto de partida es la predicación de Juan el Bautista, cuando está predicando en el desierto y Jesús bautizado y todo lo demás. Ese es el punto de partida de ahí del ministerio del Señor Jesús como tal, ¿de acuerdo? Y después de eso ya se cuenta toda la historia, ¿no? El viaje, todo el ministerio en Galilea, todos los milagros, las obras que hizo por ahí, su viaje a Jerusalén y se une con el tema de la muerte y la resurrección, ¿no es cierto? Pero incluso algunos dicen, por ejemplo, tomando en cuenta lo que les decía de Marcos, que Marcos, como les decía, los textos o los fragmentos que se tienen más antiguos del Evangelio de Marcos no contemplan o no contienen esa última parte, esos últimos 7, 8 versículos que hablan de la resurrección del Señor. Relata solamente hasta la muerte. Entonces, la forma en cómo se iba construyendo el relato es primero la muerte, después primero la muerte del Señor Jesús, luego el ministerio del Señor Jesús, luego la resurrección del Señor Jesús y luego la infancia. Ese fue el orden, digamos, en el que se fue, digamos, recopilando o formando todo lo que se llamaría hoy ya le conocemos con el término de evangelio. Entonces, en un momento, el evangelio que predicaba Pablo era a Cristo y a este crucificado. ¿Sí o no? Pero eso ya no fue suficiente. Pasó el tiempo y para no perder toda la riqueza de la vida del Señor Jesús, se contó tanto el relato de su resurrección como el relato de su ministerio, de su vida. Pero cuando llegan Mateo y cuando llegan Lucas, hay algunos hechos que quedan como en el aire. Como por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, y esto lo sabemos de memoria, cuando ya el Señor Jesús está en su ministerio y se enfrenta en este pasaje con los fariseos y les dice de dónde, y los fariseos le dicen, ¿no? Tú dinos con qué autoridad haces estas cosas. ¿Se acuerdan qué le responde el Señor Jesús? ¿Qué le responde? ¿Quién se acuerda? ¿Qué le dice? ¿Cómo le responde el Dice Señor? si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Exactamente. Y los fariseos le dicen, no sabemos. No sabía. Yo tampoco ¿Sabe? les diré. ¿Por qué tenían miedo de la gente? Porque le tenían por profeta. ¿Qué les costaba decir que era del cielo? ¿No es cierto? Pero fíjense, este pasaje asume digamos, un conocimiento general de la época, y era que el bautismo de Juan era divino, era de parte del Señor. Ese es el asunto. Entonces, si ustedes se fijan, hay este relato en los evangelios, en Marcos, especialmente en Marcos, que son el texto anterior a Lucas, ¿de acuerdo? Hay eso, y hay el conocimiento general de que el bautismo de Juan era importante, era relevante, porque venía de parte del Señor. Pero, ¿cómo justificábamos eso en el relato? ¿De dónde apareció Juan? ¿Me explico? Aquí Lucas, y ya vamos a ver,
Lucas lo que hace es coger justamente o partir de, o lo que hace más bien es justificar, mostrar un poco a través de la historia por qué es que Juan, o el bautismo de Juan, o la figura de Juan, era trascendental para el Señor, para el ministerio del Señor Jesús. Algo que, como les decía, en la época ya se sabía. Por así decirlo, todos se sabían, o la mayoría de gente, muchos habían escuchado el relato de con qué autoridad es estas cosas. Bueno, ustedes díganme que el bautismo de Juan con qué autoridad era. ¿Ya? Entonces todos sabían ese relato, pero hacía falta recuperar un poco la historia de por qué es que Juan tenía esa trascendencia. Esto, por ejemplo, no lo tiene Mateo. ¿Ya? Mateo no cuenta la historia de cómo fue concebido Juan. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, fíjense, aquí entonces vemos lo que decíamos la anterior semana. ¿Por qué es que nos comienzan contando la historia de Juan? Porque si ustedes pueden ver en sus Biblias, enseguidita después del versículo 4 del primer capítulo de Lucas, lo que nos dice es algo así como, ¿cómo ponen ahí de pronto? Anuncio del nacimiento de Juan. Anuncio del nacimiento de Juan, o alguna cosa por el estilo. Y ese relato está del 5 al 25, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después viene el anuncio del Señor Jesús y todo lo demás. Y se van intercalando las dos historias. Todas estas dos historias, vale la pena decirlo, del capítulo, del anuncio del nacimiento, tanto de Juan como del Señor Jesús, están en el capítulo 1 y 2 de Lucas. ¿Ya? Pero comienza diferente de los otros evangelios, incluso de Mateo, ¿ya? Recoge el nacimiento de Juan. Fíjense ustedes. Recoge el nacimiento de Juan. Y la pregunta sería, ¿ma per qué? Si lo vemos. Y la respuesta es para dar un sentido a la figura después de por qué es que los demás evangelios, como lo hace Juan mucho tiempo después y lo hizo Marcos en su momento, que comienzan el evangelio con la predicación de Juan, el Bautista. Porque Marcos y Juan asumen que todos saben la importancia de Juan. Pero Lucas dice, se necesita dar datos de por qué todos sabemos lo que sabemos. Acuérdense que Lucas es un evangelio escrito, o una historia, digamos, escrita para un pueblo mayormente gentil, que no necesariamente estuvo muy cercano a cuando sucedieron estas cosas. Entonces necesitaban un poco más de contexto, por así decirlo, para saber por qué después Juan es tan importante. ¿De acuerdo? Si lo vemos. Ahora sí vamos a Lucas. ¿Ya? Entonces, dice así. Entonces, en la anterior semana leímos ya los primeros 4 versículos, vamos al 5. Primero, pequeño detalle editorial, vale la pena, como les decía. Vuelvo acá. El dato interesante. Ustedes pueden leer o alguien que me ayude leyendo el primero o los 2 primeros versículos del capítulo 3 de Lucas. Ahí mismo, un par de hojas más adelantito. ¿Tiene alguien por ahí de pronto? Amén. Por favor, ¿Puedo, hermana hermano Lorena. Jesús? Muchas gracias. Sí, por favor. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, Ujú, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y ujú, de la provincia de Traconite, ujú, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, de Abilinia, ujú. y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Muy Hasta bien. el 3. Hasta ahí. El 2 nomás. ¿Hasta el 3? Muchas gracias. Hasta ahí, perfecto. Ok. Muchísimas gracias. Ahora, fíjense ustedes, este relato del capítulo 3, esta forma de empezar, fíjense ustedes qué desemejanza tiene con el versículo 5 de aquí del capítulo 1. El capítulo 1, versículo 5 dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías y sigue. ¿Qué desemejanza tiene? Lucas 3 y Lucas capítulo 3, 1 y 2 y Lucas capítulo 1, versículo 5. ¿Qué semejanza tiene?
A ver, ¿quién lo puede decir? Que repita la pregunta. Parece ¿Cuál la pregunta? figura de los sacerdotes. Habla de los sacerdotes. A ver, algo se repite. ¿Qué se repite? Herodes. Eran los gobernadores de Judea. Exactamente. En dicho de otra manera, da el lugar y la fecha. Gobernador, ajá. ¿Sí o no? Lugar, fecha y gobernador. Dice, en el tiempo de, ¿cómo es que dice en el 5? Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, eso es tiempo y lugar. Y luego en el capítulo 3 dice, en el año 15 de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, ¿eso qué se dice? Es lo mismo, tiempo y lugar. Pequeño detalle. Aquí es donde vienen muchas conjeturas y por cuestiones que ya vamos a ir viendo cuando vayamos analizando el capítulo 1 y 2 de Lucas, vamos a darnos cuenta que al parecer y parece, se nota, digamos, en la redacción, que el capítulo 1 y 2, o especialmente el versículo 5 del capítulo 1 hasta todo el capítulo 2, parece que fueron una redacción posterior que fue añadida por Lucas. Y parece que originalmente también el Evangelio de Lucas comenzaba en el capítulo 3, lo que sería. Eso lo sostienen muchos investigadores. ¿Ya? Y las razones no son de que se me ocurrió, ¿no? Las razones son análisis profundos, digamos, de la redacción, de la composición del texto y todo lo demás. ¿Y por qué? Una de las razones es eso. Si ya dijo acá en el 1 un contexto, ¿ya? De presentar lo que vamos a estudiar, digamos, la historia y todo lo demás, nos da un tiempo y un lugar, llama mucho la atención que vuelva a presentar acá otra vez a Juan, hijo de Zacarías. Si es que ya en el capítulo 1 comienza a contar con todo cómo fue concebido. Bastaba decir con el Bautista. ¿Me explico? E incluso vamos a ver que dentro del mismo capítulo 1 y capítulo 2 de Lucas se presenta, por ejemplo, 2 veces a María la mamá de Jesús. Se le presenta 2 veces. ¿Ya? Cosas que son propias de una redacción, digamos, de una edición de la redacción. Es decir, que hay bastantes razones, digamos, para sostener que la versión, digamos, primigenia, si se quiere, de Lucas, comenzaba del 1 al 4 y de ahí saltaba lo que hoy es el capítulo 3. Y comienza, y si ustedes se notan, se dan cuenta, si fuera así, comienza como los demás evangelios, con la predicación de Juan. ¿Sí o no? Sí se dan cuenta. Pero en cambio, lo que se ve es que Lucas quiso incluir más información y añadió, después de que ya tenía todo eso, añadió el capítulo 1 y 2. Por así decirlo, y da más contexto. ¿De dónde sacó esta información? Vale la pena preguntarse. ¿Quién le contó? Seguramente le contarían los discípulos de Juan el Bautista. ¿Ya? Porque acuérdense que Juan el Bautista también tenía sus propios discípulos. ¿Ya? Y que incluso en Hechos todavía quedaban algunos discípulos de Juan el Bautista que después fueron hechos, por así decirlo, cristianos. Se juntaron, digamos, a la escuela del Señor Jesús, por así decirlo. ¿Ya? Eso lo cuenta en el libro de Hechos. Entonces lo que se entiende es que estos 2 primeros capítulos, especialmente el relato de Juan, fue redactado a partir de relatos de la investigación que habría hecho Lucas con los seguidores o los discípulos de Juan. ¿Ya? Porque seguramente ellos fueron los que sabían más sobre la historia de su maestro, así como los apóstoles sobre la historia de Jesús. ¿Me explico? Y ahí se explica esto. Entonces, para que veamos que, como les digo, no nos imaginemos una vez más y que esto no nos mueve el piso, porque a veces cuando se dan estas notas así como de, ve, aquí hay unas contradicciones, o aquí hay unas repeticiones que no sé qué, se intentan presentar a veces como errores de la escritura, como para desacreditarlo. Y no, esto lo vemos porque es un trabajo editorial. O sea, era un trabajo investigativo, es como, no sé, de pronto hemos escrito alguna vez cuando estuvimos en el colegio, en la universidad, de pronto la tesis. Cuando comienza a escribir la tesis, no comienza pues por la introducción, no comienza haciendo el resumen, no comienza haciendo el índice. Si bien está al inicio, pero eso es lo que se hace al final. Así, igualito. Y dado que el Evangelio, según Lucas, es una obra investigativa, seguramente tuvo enmiendas, o sea, seguramente tuvo estas cosas de añadido, de que ya tenía un corpus, un cuerpo, digamos así, ya definido, y después añadió cosas, iba modificando, hasta tener ya el cuerpo definitivo. ¿Me explico? Y no es de extrañarnos.
Eso más bien demuestra que la cosa era seria, que se tomaba en serio la cosa y no dijo, ya está, ya fue, ya se quedó afuera, ya ni modo. Eso contarán. No, me explico. Sino que fue una cosa seria y dijo, sí, creo que se entiende mejor de esta manera y añadió ahí esos dos capítulos. Que al parecer primero fue añadido el capítulo 1 y después del capítulo 2, o intercalado algunas historias que ya lo vamos a ver. Pero eso básicamente respecto de esto. Entonces, para que veamos que incluso en una primera versión, digamos así, del Evangelio de Lucas, igual habría comenzado con la predicación de Juan. ¿Ya? Pero después, Lucas habría investigado e incluyó el relato del nacimiento de Juan y de Jesús. ¿De acuerdo? Y da muchos, muchos detalles que luego los otros evangelios no lo dan. ¿Sí? Ahora, vale la pena decirlo, ya lo vamos a ver, pero también vale la pena comentarlo. Las historias siempre se suelen contraponer mucho, especialmente los datos que da tanto Mateo como Lucas, que son los dos que relatan la infancia del Señor Jesús. Y los unos relatan la historia de diferente manera, ¿ya? Y queda entredicho, digamos, de por qué cuentan así. En su momento ya lo hemos de ver, pero la respuesta es sencilla. De por qué se cuenta diferente un mismo hecho, por ejemplo, ya les anticipo una cosa, en Mateo se cuenta que la visión de que María está embarazada la tuvo José, ¿ya? De que José se entera por un sueño de que María está embarazada y le dice no la abandones. Y le pondrás tú el nombre Jesús y todo lo demás, le dice un ángel en un sueño a José. Eso según Mateo. Según Lucas, ya lo vamos a ver, y según Lucas lo que hace más bien es a María se le aparece el ángel Gabriel con nombre, ¿ya? Y le dice bien salve, bien favorecida y todo lo demás, y le da a él la instrucción. No aparece tanto José, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, pero esto ¿cómo se soluciona? Cualquiera diría, ahí está una contradicción, esto es inventado, no se pusieron de acuerdo. No, la cuestión es que es una cuestión de fuentes. La fuente que tenía Mateo contó la historia, digamos, la versión de José. En cambio, la de Lucas tomó la versión de María. ¿Me explico? Es la misma historia que corroboran las dos. Corroboran que el nacimiento del Señor Jesús fue anunciado por un ángel. Eso tienen en común, por ejemplo. Pero ¿cuál es el asunto? Lo que pasa es que Mateo, la fuente de Mateo, era más del lado de José, mientras que la de Lucas era más del lado de María. O sea, fuentes cercanas a María y fuentes cercanas a José, quiero decir. ¿Ya? Es como decir, el uno preguntó a los familiares de María y el otro preguntó a los familiares de José, por así decirlo. ¿Ya? Entonces eso explica por qué se cuenta diferente. Pero si ustedes se dan cuenta, es el mismo hecho. ¿Ya? Luego, por ejemplo, Mateo tiene la historia esto de los Reyes Magos, entre comillas, Reyes Magos, la estrella y todo lo demás. Eso no lo cuenta Lucas. Lucas, en cambio, tiene la historia de la circuncisión, de la pérdida en el templo, los 12 años y todo lo demás. Eso no lo cuenta Mateo. ¿Ya? Y fíjense, todo se explica por qué, por una cuestión de a quién pregunto. Es como cuando uno, y fíjense, esto es típico de un trabajo de investigación, ¿ya? De investigación histórica especialmente. Si uno investiga en una determinada fuente y uno encuentra, lo reproduce de esa fuente, pero si es que pasa el tiempo y encuentro otra fuente más actual o más propia, voy a decir, hasta este punto llegó esta persona, pero yo encontré una nueva fuente que me dijo mejor cómo son las cosas. O que parece que tiene más información al respecto de esto que estaba medio oscuro. Y eso pasa incluso hasta en los libros actuales de historia y todo lo demás, eso pasa. Así que no es de asombrarnos. Lo que sí más bien corrobora la historia y corroboran los dos relatos, si se quiere, de Mateo y de Lucas, es que eso pasó. ¿Ya? Y el hecho de que se distinga, digamos, o se diferencie entre alguna cosa u otra, eso no tiene nada que ver. Más bien eso corrobora que la historia pasó. Lo único es que los dos preguntaron a diferente fuente, pero el hecho quedó retratado. Así de sencillo, y eso es como se armoniza así la historia. ¿Sí lo vemos? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahora sí vamos a lo de Lucas y el nacimiento de Juan. Y dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, vale la pena decirlo. Herodes aquí se está refiriendo a Herodes el Grande, ¿ya? Porque hubo dos Herodes. Herodes Antipas y Herodes el Grande, este fue Herodes del Grande. Y Herodes del Grande vivió o reinó más bien dicho, entre el año 37 al 4 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Año 37 al 4 antes de Cristo. ¿Ya?
Y dice, hubo en esos tiempos en Judea, y vale la pena decirlo que aquí cuando dice Judea se está refiriendo más bien a la región sur de lo que era Judea, ¿ya? Porque Herodes reinaba en mucho más territorio que lo que era Judea, pero se refiere más bien a la región en donde nació el Señor Jesús. Y dice, hubo un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, o en hebreo Elisheva. Ambos eran justos delante de Dios y caminaban irreprochables en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya avanzados en sus días. Voy a leer todo y después regresamos, ¿de acuerdo? Aconteció que ejerciendo Zacarías del sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y cayó temor sobre él. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni cerveza, y será lleno de Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a evangelizarte. Y he aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su servicio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hasta ahí. Ahora, fíjense ustedes, este relato del nacimiento, ¿ya?, de Juan, ¿a qué historia se les parece? Hay dos al menos. A la historia Ana, ¿y quién más? de Ana y también de Isaac, Ajá, es que estaban avanzados en días, exacto. de Sara y de Sara y Abraham, Abraham, Ana y Elcana, ¿no? O sea, el nacimiento de sí, Isaac, Ana y Elcana y de, el nacimiento de Samuel. ajá, ¿Y de quién más? Hay uno más. Abraham y Sara. Exactamente, muy bien. ¿Y quién más? Ya lo dijimos, Abraham, Sara con el nacimiento de Isaac, Ana y Elcana con el nacimiento de Samuel, ¿y quién más? Isaac y Rebeca. No, es de una pista, era un juez. Manoa, la madre, el padre de Sansón. Exactamente, Sansón, el nacimiento de Sansón. Especialmente se refiere, es una mezcla, si se quiere, de los tres relatos que ustedes bien han identificado. ¿Por qué? Porque tenemos el elemento de que son dos ancianos, ¿ya? Por ejemplo, otro dato para identificar la historia con Abraham es el tema de que abajo, más abajo en lo que está aquí proyectado ahorita, él le dice, ¿cómo sabré yo esto? ¿Ya? Cuando le dice, tú tendrás un hijo y todo lo demás, Zacarías le dice, ¿yo cómo sabré esto? En Génesis 15, si no me equivoco, Abraham también le dice, ¿yo cómo sabré esto? Con las mismas palabras. ¿Ya? La diferencia aquí es que Zacarías queda mudo y en cambio ya en Génesis 15 el Señor hace un sacrificio y le dice que parte unos animales y todo lo más y Abraham se queda dormido. ¿Ya? Pero básicamente es la misma cuestión. Luego, hay también una cosa y la semejanza con la historia de Sansón y con la historia de Samuel, el nacimiento de estos dos jueces, es que fueron nazareos desde el vientre. Porque a Sansón, a la mamá de Sansón, se le dice justamente, el niño será dedicado al Señor, será nazareo, y desde el vientre la mamá no puede tomar vino ni ninguna cosa fermentada, ni ninguna bebida fuerte.
Lo mismo se dice de Samuel y aquí viene a ser esto Juan. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, fíjense ustedes, hay una cosa aquí muy interesante. El nombre de Zacarías en hebreo sería Sejaría, ¿ya? Que significa el Señor recuerda, básicamente. Zacarías, Zaharía, significa el Señor recuerda, ¿ya? La mujer, la esposa, Elisheva, significa el Señor es un juramento, el Señor es el que guarda el juramento, ¿ya? Elisheva, ¿no es cierto? Y fíjense ustedes que se les retrata como justos delante del Señor y que caminaban irreprochables en todos los mandamientos, pero no tenían hijo, Elizabeth era estéril y ambos eran avanzados ya en días. Ahora, aquí viene un asunto y vale la pena decirlo y aquí presten mucha atención. Muchas veces a partir de este pasaje, algunos hermanos, seguramente con toda la buena intención, sacan cuentas, sacan números y vamos a ver seguramente la siguiente semana que es bastante fácil perderse y sacar números equivocados y que los números dan para mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí dice que Zacarías era de la clase de Abías, eran sacerdotes, es decir, eran levitas, ¿de acuerdo? Ahora, si aún no llegamos a este pasaje en lo que estamos estudiando de Reyes y todo lo demás, pero en Crónicas, si no me equivoco, capítulo 24 puede ser por ahí, David, antes de morir, él instituye las denominadas 24 clases sacerdotales. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Qué era? Que básicamente todas las familias de los hijos de Leví, de cómo se organizaban los clanes, por así decirlo, lo que aquí llaman clases, se organizaban en 24, de tal manera que cada clase servía en el templo por 15 días al año. ¿De acuerdo? Y de ahí, de ese dato, muchos hermanos de manera bastante apresurada, vale la pena decirlo, hacen cuentas por alguna razón, porque ahí cuando se dan estos nombres de las 24 clases sacerdotales en Crónicas, ahí dice, la primera suerte cayó a fulano, la segunda a fulano, la tercera a fulano y así las 24. Entonces algunos piensan que ese orden era el que se observaba, ¿no? Se observaba al inicio del año. ¿Y todo para qué? ¿Todo para qué? Porque según esas cuentas, tiran ahí y dicen, era de la clase de Abías, le tocaba en tal fecha. Entonces de ahí cuentan y dicen, entonces le tocaba, me invento, en noviembre, ¿ya? Por decir algo, ¿ya? Dicen, le tocaba en noviembre. Entonces si aquí fue anunciado Juan, y 6 meses después es anunciado el Señor Jesús, ¿cierto? Porque cuando Elizabeth tenía 6 meses que María quedó embarazada, ¿cierto? Después de ahí 9 meses hacen cuentas, dicen, entonces el Señor Jesús nació para tal fecha. Y algunos muy alegremente de ahí, de este dato de aquí, sacan que el Señor Jesús nació en la fiesta de Sukkot. ¿Ya? Todo nace de aquí. ¿Ya? Pero no es así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las clases iban rotando. Y vale la pena decirlo. Hay una cosa, puedes pasarme mi Biblia. Hay una cosa, cuando ustedes se acuerdan que, como les decía, en Crónicas está este tema de la división de las 24 clases sacerdotales. Sin embargo, ustedes se acuerdan qué pasó después con el reino. El reino se divide y eventualmente se acuerdan qué pasa con el reino de Judá, que es el último que aguanta. ¿Se acuerdan qué pasa? ¿Qué pasa con el reino de Judá al final casi? ¿Se acuerdan o no? ¿No nos acordamos? ¿No? Bueno, en todo caso, les doy el dato igual con citas. En primero de Crónicas, capítulo 24, versículo 6 hasta el 19, segundo de Crónicas 24, del 6 al 19, están las 24 clases sacerdotales. Si quieren les leo.
Dice, y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres de presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc el sacerdote, y Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. Y ahí dice, la primera suerte tocó a Joyarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, y así hasta el 24. ¿De acuerdo? Aquí queda esto, y como les decía, algunos a partir de aquí dicen, bueno, como aquí hay 24 y aquí dice cuál es la primera suerte hasta la 24, dicen de 15 en 15 días, ya se sabe cuándo le tocaba a los de Abías, básicamente, ¿ya? Y dice, y los de Abías le tocaba para tal fecha, y de ahí sacan cuentas para decir que el Señor Jesús nació en Sucot, y nada que ver, no es así, por dos razones. La primera, porque esto era al azar, ¿ya? Esto era suerte de cuándo les iba tocando. Y segunda, y una razón histórica, cuando el pueblo de Israel en este tiempo de los reyes, lo que les preguntaba, finalmente el reino se divide y después primero se va cautivo el reino de Israel, el norte, y después se va cautivo el reino del sur, ¿no es cierto? Resulta que en Esdras nos cuenta que no regresan las 24 clases sacerdotales. Eso no sabíamos. No regresaron las 24 clases sacerdotales, sino que regresaron solamente 4. ¿Ya? Y esto nos cuenta en el capítulo de Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 36 al 39. Regresan solo 4 clases sacerdotales. ¿Ya? Regresan, y fíjense ustedes, estoy leyendo Esdras, capítulo 2, capítulo 2, versículo 36. Dice, los sacerdotes, los hijos de Jedaías de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Imer, 1052, los hijos de Pasur y los hijos de Harim. Hasta ahí, solo regresan 4 casas sacerdotales. ¿De acuerdo? No regresan más. Lo que se entiende es que seguramente después de estas 4 clases sacerdotales se distribuyeron a través de 24. ¿Ya? Pero no volvió a haber las 24 clases de crónicas. Entonces, mal se puede hacer ese dato de que como ya tengo en crónicas las 24, divido para los 12 años, de ahí saco cuentas cuando le tocaba la de Abías y de ahí cuento cuándo fue la anunciación y todo lo demás. No, no vale, porque en Esdras nos cuenta que del cautiverio de Persia y todo lo demás, volvieron solamente 4 clases sacerdotales. Y ya la división se hizo 24 grupos, pero solamente entre los 4. ¿De acuerdo? Eso, dato importante. Entonces, ¿por qué les decía todo esto? Para desmentir, digamos así, o para que no nos creamos estas cosas que a veces sale muy bonito, porque le hacen cuadrar el nacimiento del Señor con Sucot, con tabernáculos. Y otro argumento es que el Señor Jesús no estuvo en un pesebre, estuvo en una azúcar. No es cierto. No es cierto, el Señor Jesús nació con animales. Nació con animales de una manera muy, muy humilde, como ya todos sabemos. Y eso no es por ningún lado un azúcar. ¿Ya? Entonces no es nada que ver, nada que ver. Entonces, para que no nos dejemos de engañar con este tema, es que Zacarías era de la clase de Abías. Hay que leer la historia completa, ¿ya? Y nadie, ya les digo, ningún investigador serio se va a atrever a hacer una afirmación como tal, partiendo de este dato, porque es muy impreciso, ¿ya? ¿Para qué sirve entonces este dato de que Zacarías era de la clase de Abías y que su mujer era de las hijas de Aarón? ¿Para qué sirve este dato? Para justificar que eran sacerdotes de cepa, pues. Eso es el asunto. No es para que hagamos cálculos de fecha. Esto está un dato para identificar a las personas y para que sepamos que las personas, los papás de Juan el Bautista, eran personas intachables. Eran irreprochables, eran personas, sacerdote el uno, el otro, la otra hija de Aarón, descendiente de Aarón, ¿ya? Era una persona, digamos, de cepa, por así decirlo. O sea, que lo que quiere decir para ya nuestro relato, Juan el Bautista no era cualquiera, por así decirlo, incluso según la carne. ¿Ya? No era nadie, no era ningún así aparecido, por así decirlo, era alguien que seguramente, si es que no hubiera pasado esto, hubiera terminado ejerciendo como sacerdote en el templo. Y de una u otra manera hubiera tenido contacto con la santidad, con el templo, con el servicio del templo. ¿De acuerdo? Y además, el dato que nos dan aquí de que le tocaba y todo lo demás de la clase de Zacarías y todo lo demás, es para justificar y para dar a entender a los hermanos gentiles de la época cómo funcionaba de una manera así ligera el templo.
¿ya? Como nosotros hoy, porque si yo leo esto así de buenas a primeras, no sabía que en el templo había una organización de los sacerdotes por fechas, por años, todo lo demás, y que no es que todos los levitas servían todo el tiempo, sino que había una organización por clases cada 15 días y todo lo demás. ¿Ya? 15 días al año servían los levitas, básicamente. ¿Ya? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían en el templo? Desde preparar el pan, como lo que le tocó acá a Zacarías, cambiar el incienso, preparar las camas, lavar la ropa del sumo sacerdote, limpiar el templo, hacer los sacrificios, preparar las porciones, cocinar, me explico, recoger los animalitos, o sea, todo lo que era del templo, digamos, eso operaba, ¿ya? A partir de los sacerdotes que servían 15 días al año. Entonces tenían un contingente de gente que se rotaba al año. En 15 días servían ahí en el templo. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es información que se tiene a partir incluso del Evangelio, fíjense ustedes. Ya la tradición judía, especialmente la Mishnah y el Talmud y demás, recogen también un poco más de cómo era esto. ¿Ya? Y lo corrobora. Y era así. ¿Ya? Eso era así. ¿Ok? Dice, luego, del versículo 8 al 20, está lo que se conoce como básicamente el anuncio ya del nacimiento de Juan. ¿Ya? Del 8 al 20, le hace un poquito más chiquito para que entre todo. ¿Cuál es el asunto? Este anuncio cumple con el esquema de anunciación que incluso se hacía en el así llamado Antiguo Testamento, tiempos del Antiguo Testamento, que comienza con una aparición del Señor o de un ángel del Señor dando un mensaje, luego hay una respuesta de miedo, de temor, una respuesta del que recibe el mensaje, de confirmación de cómo sé que esto es seguro, y la señal de aquello. Y cumple con eso. Dice, acontece que ejerciendo Zacarías del sacerdocio delante del Señor según el orden de su clase, conforme a la costumbre o al mishpat, el procedimiento del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Vale la pena decirlo. A veces he escuchado también a algunos hermanos, en cambio del lado cristiano, que como dice aquí ofrecer el incienso y como se dice más adelante que se demoraba, algunos piensan que esto era Yom Kippur. Y no, no era Yom Kippur. Y no es que se preocupaban que se demoraba porque pensaban que ella se mató. No era Yom Kippur. Él no era sumo sacerdote. Él era un sacerdote que entraba a ser, porque ustedes se acuerdan, según Éxodo, en el altar del incienso se tenía que presentar y quemar incienso en la mañana y en la tarde. Y aquí lo que está pasando, según se entiende, esto está pasando al caer el sol. En la tarde entra Zacarías a cambiar el incienso. Y en eso tiene esta visión. ¿Ya? Entonces no es que está entrando al lugar santísimo, no, entraría al lugar santo, donde estaba el altar del incienso, a cambiar el incienso y a poner nuevo incienso para la tarde-noche. ¿De acuerdo? Muy bien. Y dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La hora del incienso, como les digo, generalmente se le identifica con la hora de la tarde. ¿Ya? Es decir, esto más o menos, según algunos hacen cálculos, sería de golpe de 3, 4 de la tarde, que entraban al lugar santo los sacerdotes a ofrecer el incienso, ¿ya? A quemar el incienso, a limpiar el antiguo, poner el nuevo, ¿de acuerdo? Ahora, aquí hay un dato que llama la atención. Aquí, según este relato, parecería que Zacarías entró solo, ¿ya? Y que tiene toda esta visión solo, ¿no? Pero resulta que no. Resulta que, más bien dicho, sí estuvo solo cuando tuvo la visión, pero es cierto que esta actividad no se hacía solo. No era una actividad para una sola persona. Esta actividad en realidad se hacía entre algunas personas, porque no es que se entraba solo a cambiar solito, digamos, el incienso. El cambio del incienso se hacía más bien entre algunas personas, ya se hacía acompañado. Entonces lo que se entiende acá es que seguramente Zacarías se quedaba, porque eso también recoge la tradición, especialmente la Mishnah, recoge que el que presentaba como tal el incienso se podía quedar un tiempo solas, como ahí después de haber presentado y estar acompañado, se podía quedar a solas haciendo una pequeña oración, dando gracias, alguna bendición. Y en ese momento es cuando Zacarías se quedó solo después de que estuvo acompañado y todo lo demás, y queda solo y le aparece esta visión, ¿ya? Y dice el 11, fíjense, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso.
Esto vale la pena decirlo porque aquí hay un cambio en la cosmovisión de la gente. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído, y esto vale la pena decirlo, y van a ver que nos va a revelar un poco, nos va a aclarar un poco la visión. Nosotros hemos leído... No, espérenme en un momento, ahorita vuelvo. ¿Sí? Ok. Nosotros estamos acostumbrados a leer el Antiguo Testamento con bastante visión del Nuevo, ¿ya? Especialmente en cuanto a la concepción de los ángeles. Porque cada vez que en el Antiguo Testamento se dice, y apareció un ángel del Señor y le dijo, nosotros nos imaginamos una persona o un ser, ¿ya? Alguien con figura de hombre, seguramente resplandeciente, con alas, sin alas, lo que sea, pero nos imaginamos a alguien. Cuando en la cosmovisión del pueblo antiguo de Israel, un ángel no necesariamente era una persona. Un ángel era, digamos así, dicho de una manera, como hemos aprendido, un mensajero. Era básicamente la forma de representar la presencia del Señor, por así decirlo, o de que ha llegado un mensaje del Señor. No necesariamente se le identificaba con alguien, o con alguien distinto a Dios, por así decirlo, en esa época. Pero como nosotros tenemos la imagen esta, de que vino un ángel y se apareció, y vieron a un ser, a un individuo, entonces esa imagen la trasladamos y la leemos en todos los pasajes del Antiguo Testamento. Cuando se dan cuenta que en el Antiguo Testamento no se dice que ven a alguien cuando habla un ángel. Salvo en dos casos, especialmente en el libro de Daniel. En el libro de Daniel sí apareció un ángel y aparece con nombre, y es el mismo que aparece aquí. Si ustedes pueden leer Daniel capítulo 10, si no me equivoco, pueden ver que aparece Gabriel, y es el famoso Gabriel que da el anuncio, la visión esta de las famosas 70 semanas. ¿Ya? Si pueden ir a un ratito al libro de Daniel, van a ver que aparece mismo este libro, este mismo ángel. ¿Ya? Es Daniel capítulo, ahora les digo, capítulo 10, 9. Fíjense ustedes, 9, 20 y 21. Dice, ¿no? Está hablando Daniel, dice, aún estaba hablando, llorando y confesando a mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Casualidad, también está a la misma hora de aquí de Zacarías, ¿ya? Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y demás. Y comienza a hablar y le da la famosa visión de las 70 semanas. ¿Ya? Aquí fíjense ustedes, pero pequeño detalle. El libro de Daniel no es un libro antiguo. El libro de Daniel es un libro más bien tardío, de los últimos que se escribió. ¿Ya? Algunos incluso dicen que fue escrito no en el tiempo babilónico, sino un poco tiempo después, especialmente por todo el lenguaje un poco apocalíptico que fue propio de un tiempo después de que vivió Daniel. ¿Ya? Entonces, ahí se le atribuye a un ángel una figura de un individuo, pero hasta antes no. ¿Ya? Hasta antes hay momentos así, como en el libro de Jueces, que se aparece alguien que suben en una llama y todo lo demás, pero por lo general eso es la excepción. La forma general es no ver a alguien. ¿Me explico? Sin embargo, aquí ya cambia y se asume la cosmovisión, digamos, nueva, por así decirlo, más refinada, de que un ángel es alguien, por así decirlo. ¿Ya? Fíjense ustedes. ¿Ya? Pero este es un cambio, como les digo, mayormente de esa época. En tiempos antiguos no se identificaba como tal la palabra ángel del Señor con un individuo, con alguien. Era más abstracto, si se quiere, más amplio, más genérico. Podía ser alguien como podía ser el mensaje, como podía ser la voz del Señor, etcétera, el mensaje per se. ¿De acuerdo? Pero pasa el tiempo y la palabra ángel se identifica con alguien. Y aquí en el tiempo del Nuevo Testamento ya se identifica con alguien y le dan nombres. Gabriel, el mismo que le dio el mensaje a Daniel en la visión de las 70 semanas. ¿Ya? Y dice, fíjense, y le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. ¿Por qué se dice que la derecha? Porque la derecha en ese tiempo, en la cosmovisión de los judíos de la época, era el lugar o el lado favorable. ¿Ya?
el lado del favor. ¿Ya? Y fíjense ustedes, se turbó Zacarías al verle, cayó temor sobre él y el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás tu nombre Juan. Ahora, la pequeña cuestión aquí es que antes no se nos dice que Zacarías haya estado orando por algo. ¿Ya? Esto se parece un poco a la petición que hace Ana, ¿se acuerdan ustedes? Cuando va y se derrama delante del tabernáculo y Elí piensa que está borracha y todo lo demás. Es parecido, pero aquí no nos dicen que oraba. Arriba nos dicen que no tenían hijos. Pero aquí al parecer puede ser, no se sabe a ciencia cierta sobre qué era la oración. Pudo haber sido sobre dos cosas, lo más seguro, sobre la liberación de Israel y la segunda sobre un hijo. Al parecer lo que estaba orando mayormente seguramente sería es porque tengo un hijo. Aunque no queda muy claro de que haya sido por un hijo porque él mismo después dice, pero ya somos viejos, ¿cómo vamos a tener un hijo? ¿Me explico? Entonces, digamos, por esto no queda, digamos, así a ciencia cierta sobre qué oración es que fue oída. ¿Ya? Ya les digo, si como dice después tu mujer te dará a luz un hijo, se entendería que la oración ha sido por un hijo. Pero cuando le dice que tú vas a tener un hijo, él dice yo como si ya soy viejo. Entonces no cuadra que él haya estado pidiendo por un hijo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? O puede ser una oración anterior o qué sé yo. ¿Ya? La otra es que posiblemente la oración de Zacarías haya sido por la liberación del pueblo. Y la respuesta del hijo es en función a largo plazo de eso. ¿Sí me explico? Eso básicamente. Y le dice, y llamará su nombre Yohanan. En hebreo se dice Yohanan. O algunos ponen Yehohanan, ponen algunos. ¿Ya? En todo caso, Yohanan no significa sino el favor viene de Dios básicamente. El favor, la gracia, si se quiere. La gracia, la complacencia, digamos si se quiere. El favor viene del Señor. Eso significa Juan o Yohanan. ¿De acuerdo? Y dice, y tú tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Ya? No beberá vino ni cerveza. Ahí ponen en nuestras traducciones, ponen no beberá vino ni sidra, pero la segunda palabra que aquí he traducido cerveza, es más bien un genérico para cualquier bebida fuerte, cualquier bebida fermentada. Y las bebidas fuertes fermentadas de la época venían justamente de una fermentación de los cereales, como de la cebada. Por eso algunos ponen cerveza. En algunas versiones en inglés van a ver que ponen beer, es cerveza. Entonces dice, no beberá vino ni en general ninguna bebida fuerte, por así decirlo, ninguna bebida alcohólica. ¿Ya? De la época, evidentemente. ¿Ya? En la época las únicas bebidas alcohólicas eran el vino y la cerveza. Ya, ahora tenemos una gama más, pero una gama más amplia, quiero decir, pero en la época era no beberá vino ni cerveza y será lleno, y ahí fíjense ustedes, aquí hay una cosa. En nuestras traducciones ponen lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Del Espíritu Santo. Y nótese que esta traducción de poner con artículo definido del, o sea, de el Espíritu Santo, es una forma muy cristiana de interpretarlo. Porque como estamos ya en los evangelios, y fíjense ustedes que asumimos el Espíritu Santo enseguida, si pensamos todavía, estamos pensando en la tercera persona de la Trinidad, y decir lleno del Espíritu Santo, lo entendemos, parecería de uno. Pero no, no necesariamente. Porque ahí no dice del. De hecho, hay muchos investigadores, muchos lingüistas que investigan mucho este tema de esta partícula de aquí, no se me ve el nombre de este de, digamos así. Dice lleno de Espíritu Santo. Y algunos ponen en duda o intentan ver cuál es el mejor significado. Si es de Espíritu Santo o del Espíritu Santo. ¿Ya? Y parecería que más bien es así como impersonal. De Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, no beberá vino ni cerveza y será lleno de Ruach HaKodesh. Y fíjense ustedes que si yo lo leo así, tiene sentido. Será lleno del poder de la santidad, aún desde el vientre de su madre. ¿Ya? Incluso esta forma de leer se puede leer de la siguiente manera. No beberá vino ni cerveza, aún desde el vientre de su madre, y será lleno de Espíritu Santo. Se entiende mejor así, creo yo.
De acuerdo, dice, y hará que muchos de los hijos, y aquí viene a citar una parte de Malaquías. Nosotros podemos leer, y si pueden ver, tengan a la mano el libro de Malaquías, que está antecito de Mateo nomás, Malaquías capítulo 4, versículo 4, si no me equivoco. ¿Ya? Ahí está esto, 3 y 4, si no me equivoco. Dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Fíjense ustedes. Esto, como les decía, está citando, es una cita un poco indirecta de Malaquías, ahora les digo, Malaquías 4, 6, 5 y 6. ¿Pueden leerlo de pronto? ¿Pueden verlo por ahí como dice Malaquías 4, 5 y 6? ¿Alguien que lo tenga por ahí? Acá lo tenemos. Gracias. Jim. Os envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien, muchas gracias, Vitan y Jim. Ahora, ¿notan la diferencia? ¿Qué se cita de aquí? ¿Qué se cita de Malaquías? Que vendrá con el poder y el espíritu de Elías. ¿Sí o no? Eso se cita en el versículo 17 de Lucas 1. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. En Malaquías leemos, he aquí yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, o delante o al rostro de la venida del Señor, grande y terrible. ¿Sí o no? Se cita, es una cita indirecta. O si se quiere, lo que está pasando aquí no es tanto una cita, sino es lo que normalmente se suele decir como un midrash. Si a veces nos gustan las palabras en hebreo, es midrash. Esto es un midrash. ¿Por qué? Porque está haciendo una explicación de lo que quiso decir Malaquías. ¿Ya? No está citando directamente o textualmente, sino está explicando lo que dice Malaquías. Entonces Malaquías dice, te enviaré a Elías. Acá dice, no es de Elías, es alguien con el poder de Elías. ¿Para hacer qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes de la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si leemos luego en Malaquías, no dice todo lo demás, dice solo lo primero, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. En Malaquías dice, y de los hijos a los padres. ¿Sí lo vemos? ¿Sí o no? Si de pronto voy muy rápido me avisan, ¿ya? En Malaquías dice, solamente dice, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿De acuerdo? Pero en Lucas dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y añade, de los rebeldes de la prudencia, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto no lo dice Malaquías. ¿Sí lo vemos? Entonces, no es una cita directa de Malaquías. Esto es lo que en la literatura judía se llama un midrash, es decir, una interpretación, una explicación. ¿Por qué? Porque muchas cosas se pueden decir de eso de Malaquías. ¿Por qué se dice que de los padres, que hará volver el corazón de los padres a los hijos? No debería ser normalmente al revés. ¿No les parece? De los hijos a los padres sería. Pero ¿cómo de los padres a los hijos? Del mayor al menor. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es eso? Aquí el Evangelio, a través del mensaje del ángel Gabriel, ¿ya? Nos da a entender lo que iba a ser, o lo que consistía el poder de Elías con el que venía Juan. ¿Ya? ¿Qué es esto de hacer volver los corazones de los padres a los hijos? Y aquí viene un lenguaje figurado. Evidentemente no es los padres a los hijos del progenitor al guagua, al descendiente. No. Aquí está hablando porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y fíjense, por eso es importante tener ya la historia de lo que pasó. Esto se entiende ya sabiendo lo que pasa. ¿Ya? ¿Qué hizo Juan? Juan, cuando se pone a predicar, viene haciendo un hijo, es decir, alguien nuevo. Y ya había padres, es decir, ya había gente que sabía, estudiosos de escuelas. ¿Y qué les dijo? Arrepiéntanse.
¿Se dan cuenta? Y hace volver los corazones de los padres, de los grandes, a los pequeños, a los nuevos. ¿Se dan cuenta? Eso es. Por eso es que es un paralelo con de los rebeldes, o sea, los padres es paralelo de los rebeldes. ¿Sí se dan cuenta? Dice, y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces aquí se abre un paralelo. Los corazones de los padres son igual a los rebeldes y los hijos es la prudencia de los justos. ¿Ya? Y ya en el tiempo de Juan el Bautista, ¿qué hizo? Los que predicaron como Juan el Bautista después del Señor Jesús eran los hijos y la prudencia de los justos. Y a quienes predicaron y quienes tenían que hacer volver eran los padres, es decir, la gente que ya tenía su conocimiento, que ya estaba establecida ahí, y que además eran los rebeldes. ¿Lo ven? Para eso vino. Entonces, si se dan cuenta, eso ya es bastante. Y como les digo, esto se entiende mucho mejor cuando ya uno sabe lo que viene en la historia. Y como les digo, esto, como les comentaba, esto tiene mucho que ver con justificar, con dar un trasfondo para la importancia, la relevancia de la figura de Juan el Bautista. ¿Sí lo vemos? ¿Sí? Fíjense, y además aquí de paso aprendemos una forma de interpretar la palabra. Este famoso Midrash, ¿ya? Que es explicar de una manera adecuada, si se quiere, ya propia, propia en la época en la que debía ser aplicada un texto que fue antiguo. ¿De acuerdo? Que era hace un tiempito. Muy bien. Y dice, siguiendo con el relato, dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada de días. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. ¿Ya? Y aquí básicamente Gabriel viene de Geburá. La palabra Geburá es poder, fuerza. Lo que en otro lado de donde viene Gibor, ya famoso Gibor, que actualmente en hebreo moderno la palabra Gibor significa héroe. ¿Ya? Pero en hebreo moderno, en hebreo bíblico significa poderoso, alguien fuerte, alguien valiente si se quiere. Y Gabriel sería justamente el poderoso, o el que lleva el atributo de poder de Dios. Fíjense ustedes, dice, yo soy el poder de Dios, básicamente, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a evangelizarte. Y me gustó mucho que ahí aparece el verbo evangelizar, porque, conjugado evangelio, pues. En nuestras versiones ponen y a comunicarte esta buena nueva. Pero fíjense ustedes, es muy bonito que un ángel del Señor le diga, vengo a hablarte, o sea, a evangelizarte, a prepararte las buenas nuevas. Dice, he aquí quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y una vez más, aquí muchos, como les digo, piensan que Gabriel es un ente, es alguien, a través de los relatos y todo lo demás. Sin embargo, ya les digo, puede ser que sí sea alguien, ¿de acuerdo? Pero bien puede ser que no, ¿de acuerdo? Bien puede ser que no necesariamente sea alguien con alas o con algo así, sino que más bien sea una forma de manifestación de un atributo del Señor. Gabriel no es otra cosa que el poder del Señor, la potencia del Señor. La potencia de Dios, eso significa Gabriel. Entonces lo que estaría diciendo, si yo lo traduzco literalmente, sería, yo soy la potencia de Dios, que estoy delante de Dios. Si yo lo traduzco así. Entonces fíjense, es diferente para que no nos casemos con la idea de un alguien, necesariamente. En algunas partes sí aparece un alguien, como cuando el Señor Jesús resucita y ven un joven o ven dos personas, o los mensajeros de Abraham, que hablaron con Abraham, etc. A veces sí, pero a veces no. Especialmente esto, como les digo, van a ver que es una visión que está teniendo él. ¿Ya? Y bueno, Zacarías queda mudo y dice, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. ¿Ya? En un lugar santo, se entiende. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Fíjense, había visto algo.
Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su servicio se fue a su casa. Pequeño detalle, aquí es algo muy interesante que me llamó la atención, porque esto parece más bien es una señal. A ver, normalmente, cuando en el Antiguo Testamento pasaba estas cosas de que les prometían algo, como en el caso de Ana, o en el caso de Sansón, o en el caso de Abraham, que les prometían un hijo y pedían una señal, nunca era un castigo. A Ana no se le castigó, a la mamá de Sansón tampoco se le castigó, al papá, quedándose mudo. Y muchos asumen que esta mudez de Zacarías, por incredulidad, es un castigo. No creíste, te quedas mudo. Sin embargo, parece que hay algo más, hay algo más. Y me llamó la atención por lo siguiente. Normalmente, todo el procedimiento de servicio en el templo iba acompañado de una cantidad enorme de rezos, por así decirlo, de bendiciones. Entonces entraban, bendito eres tú, Señor, ponían, bendito eres tú, sacaban, bendito eres tú, entraban, salían, un montón de oraciones, ¿ya? Resulta que cuando él sale no puede hablar. Es decir, si no puede hablar, ¿cómo hace las bendiciones? Pues no puede. Entonces, fíjense ustedes, de alguna manera esta mudez, se dice así, ¿ya? Este muteo que le hacen a Zacarías, que parecería en primer momento, en un primer lugar, un castigo por incredulidad, más bien es algo muy operativo, porque le hace inapto para todo el servicio en el templo. Que acuérdense que en la época del Señor Jesús el templo era solo fachada, porque ahora se iba a presentar el nuevo camino, el propio. Entonces, al dejarle mudo a Zacarías, ya no podía de alguna manera estar en servicio activo, digamos. Si bien aquí se dice que permaneció hasta el último en su ministerio, en su servicio, seguramente no sería en un servicio activo, porque ya les digo, no podía hablar. Pero seguramente le habrán dado alguna otra actividad de apoyo, de alguna cosa que no tenga que hablar. Pero de alguna manera le relegó esto de la mudez, le relegó del servicio activo. O sea, le deslindó un poco del servicio del templo. Y eso es algo muy importante con lo que después daría Juan y el Señor Jesús. Deslindarse del servicio y de toda la organización, la estructura que significaba el templo en esa época. Fíjense ustedes. Dice, después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. O sea, se encerró en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. O sea, esto es una forma de decir gracias. Y se acabó. Hasta aquí va el relato del anuncio de Juan. ¿Ya? Después, la siguiente semana, ya hemos de ver el tema del anuncio del Señor Jesús. ¿Ya? Pero fíjense ustedes cómo es que ahora creo que podemos aprovechar mucho más del relato y sabiendo que esto está hecho justamente para saber o para tener más contexto de por qué era tan importante Juan. Y que se entiende mucho más cuando ya sabemos lo que pasa. Fíjense ustedes, y esto ya nos pone una vez más y cumple con el objetivo de poner en orden las cosas. Primero nació Juan, incluso, primero nació Juan. Después fue el Señor Jesús y no por menos importancia, ya vamos a ver que es todo lo contrario. Juan siempre va a abrir el camino. Siempre va a abrir el camino. Y además hay una cosa que les quería comentar. Con estos paralelismos o con estas semejanzas que habíamos visto del nacimiento de Juan con el nacimiento especialmente de Samuel, que Samuel no fue otro sino el juez o el sacerdote también, porque Samuel era sacerdote, fue finalmente el encargado de designar a quién, sino al rey. Y Juan el Bautista es el encargado de designar, de señalar al Mesías. Fíjense ustedes, y tanto aquel que tiene un nacimiento extraordinario, allá en Samuel, el propio Samuel, que es un nacimiento extraordinario, un nacimiento milagroso, divino, digamos, inspirado por el Señor, digamos, es el encargado de señalar al próximo y al auténtico rey. Acá, la persona que va a hacer la misma cosa, pero con el Mesías, tiene igualmente un nacimiento extraordinario. Y va a ser el encargado de señalar no solamente al rey, al sucesor, al hijo de David, sino más bien al mismísimo Dios, ya el que quita el pecado del mundo.
Fíjense. Entonces, esto, además, y ya para cerrar, nos demuestra que el escritor de Lucas tenía mucha información en la mente y sabía articular las cosas de tal manera que cuando leamos o cuando leemos la historia, nos quedamos con un montón de cosas conectando. O sea, nos quedamos con muchas cosas conectadas. Y vemos que está altamente inspirado en cómo se relata o cómo se relataban los nacimientos milagrosos, extraordinarios en el Antiguo Testamento. Y además, como les digo, este evangelio viene de perlas para personas como nosotros, o sea, personas que ya sabemos la historia, pero que ahora toca ponerle como un poncho, como darle un impulso más a lo que ya sabemos. Y nos da contexto y vamos atando más cabos. Fíjense ustedes, o sea, si es que alguien quisiera leer, por, digamos, por primera vez un evangelio, normalmente algunos, ¿se acuerdan ustedes que hay una costumbre, hay una práctica en la iglesia cristiana que es buena, ¿no? De que cuando alguien nuevo comienza, le dice, bueno, ¿y qué libro leo? Léase Juan, por alguna razón. Yo le diría, no, lea Marcos, porque Marcos está el núcleo, es lo que no se tiene que olvidar. Ya después lea Mateo. Ya después, ya cuando tiene un tiempito, lea Lucas. Y van a ver que después de que leamos una buena parte del Nuevo Testamento, una buena parte del Nuevo Testamento, podemos ahí sí entonces leer Juan y van a ver que tiene otro contexto. Y vamos a estar leyendo lo mismo, los mismos hechos. Pero ahorita este libro de Lucas nos viene de perlas para nosotros, que somos personas que hemos sabido la historia, ya nos leímos Mateo y Marcos, ¿no? Y sabemos en general en nuestro contexto cristiano y demás, conocemos la historia y ahora vamos poniéndola más en orden y vamos agarrando cuerpo todo. ¿Sí? Fíjense ustedes. Eso, entonces hasta aquí quería avanzar ahora con el capítulo 1 de Lucas. Fíjense ustedes que hemos avanzado bastantito, ¿ya? Y que es interesante ver cómo se va armando la historia. Ya después vamos a ver, como les decía, el tema del anuncio del Señor Jesús, cómo es su anuncio, cómo es luego el nacimiento y todo lo demás, ¿sí? De aquí viene el anuncio del nacimiento de Jesús, la visita de María a Elizabeth, una bendición que hace María, un cántico que eleva, después ya el nacimiento de Juan, el nacimiento del Señor, esto de los ángeles y los pastores, la presentación de Jesús en el templo, etcétera, Jesús en el templo y demás, ¿ya? Eso básicamente. Entonces ya vamos viendo ahí algunas cosas. Sugerencias. Si podemos leer bastante en estos días hasta que nos podamos volver a ver el próximo viernes, leamos bastantes veces del capítulo 1 y 2 de Lucas. ¿Ya? Si podemos incluir entre nuestras lecturas semanales o diarias, digamos, de la Biblia, leamos varias veces el capítulo 1 y 2 de Lucas. 1 y 2, no pasan de ahí. Léanse el 1 y 2 varias veces, las veces que más puedan, léanse. Que eso nos va a servir mucho para la siguiente ocasión y estas siguientes semanas que hemos de estar estudiando principalmente estos dos primeros capítulos que tienen mucho condumio de este tipo. ¿Sí? Entonces léanse bastante, no avancen mucho. Léanse, si ya se leyeron el 1 y el 2, vuélvanse a leer. Y vuélvanse a leer y vuélvanse a leer. Si se leen unas 2 o 3 veces, van a ver que va a fluir mucho más la siguiente semana. ¿Sí? Eso entonces, quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y si no, podríamos ir terminando por hoy el estudio. Hermano Josué, disculpe, Hermana yo Dina. sí tengo una pregunta porque no me quedó muy claro de Ángel Gabriel, del Ángel Gabriel, ¿no? Pues bien, yo tenía siempre la idea de que tiene una forma humana con unas alas, ¿no? Pero ahorita usted dice, porque en el versículo 19 dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Sí, le veo una frase, una oración muy fuerte, ¿no? Porque ¿quién puede estar delante de Dios? ¿Sí? Entonces yo ahí me quedé, no, pues, ¿quién es este Gabriel? Entonces usted explicó que Gabriel no lo tomemos como una visión, una figura humana con alas, sino más bien como el poder o la potencia de Dios, dijo usted. Pero nosotros necesitamos, al menos yo, mire, que yo vengo con esa idea en la cabeza de niña, de los ángeles, ¿sí? Y que ahora yo escucho que Gabriel no es un ángel, sino es el poder, la potencia de Dios. Porque yo la veo una frase muy osada, muy atrevida para decir, yo soy Gabriel, que voy delante de Dios. Pero
me enriedo cuando usted me dice que es una potencia. ¿Cómo lo entiendo yo ahí, hermano Josué? Muy bien, buena pregunta. Lo que yo les decía es una cosa, ¿ya? Es primero identificar cómo es que a veces nosotros leemos la Biblia, ¿no? Y como les decía, nosotros cuando leemos ángel, por defecto, nosotros nos imaginamos un ente, alguien, un ser, ¿sí o no? Yo les digo, vean, me acabo de ver un ángel. Vamos a pensar en algo, en alguien, seguramente como decía la hermana Digna, en una persona, en una figura humana, o por así decirlo, humanoide, ¿no? Porque un humano no tiene alas, ¿ya? Pero pensamos en una figura humanoide, por así decirlo, o sea, con cabeza, una figura más o menos como nosotros, tal vez con alas, resplandeciente, cosas por el estilo, y tal. Pero lo que quiero decir es ampliar el concepto que tenemos de ángel. Porque no solo eso es un ángel. Es lo que quería decir. Entonces, ¿por qué? Porque a veces nosotros, y por cómo ha sido nuestra educación, se ha pensado que solamente un ángel es eso. Y ya los que se meten un poco más que hay una disciplina incluso ahora, ¿no? Que estudia la angelología, ¿no? Entonces hacen categorías, que primero no sé qué, después no sé cuánto, que los tronos, los no sé qué, ¿verdad? Un montón de cosas que, digamos, a la larga terminan poniendo igual, y la necesidad, para que se fijen ustedes, del cerebro humano, es darle forma. Darle forma. Entonces, cuando van a ver esto de los serafines y los no sé qué, se dan cuenta que ya terminan con unas ruedas con ojos y alas, hay unas cosas súper extrañas que parecen ya monstruos, ¿no? Súper extrañas los serafines y los no sé qué, los cuantos. Ya. Y lo que debo decir, lo que hay que saber, digamos, es que no hay que casarnos, ya, lo que quiero decir es, hay que, si se quiere, refinar la percepción que tenemos respecto de lo que la Biblia denomina ángeles, serafines, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque mayormente las ocasiones en donde aparecen, la mayoría de ocasiones, no todas, son visiones, ¿ya? Son visiones. Y las visiones por lo general vienen en lenguaje encriptado, no vienen en un lenguaje así como estar viendo la realidad. Vienen a través de figuras, de cosas que no son necesariamente así tal cual, sino que representan cosas. ¿Ya? Entonces, aquí se ve que lo que tuvo Zacarías es una visión, un encuentro, si se quiere. Ya se demoró ahí un rato, ¿ya? Y él dice que vio un ángel, ¿ya? Lo que quiero decir es, no necesariamente debemos imaginarnos un alguien, alas, espada, ¿ya? No necesariamente, porque hay muchas formas de representar un ángel. Como les digo, a Abraham se le presentaron 3 mensajeros. Nada de luces, nada de espadas, nada de alas. 3 mensajeros vestidos como la época. Ya está. ¿Ya? Al que se le presentó, ¿se acuerdan? Balaam con la burra, se le presentó uno con una espada. Nada de alas, nada de otra cosa, era otra percepción. El que habló con Manoa y que ascendió igual y todo lo demás, el que habló con Jefté y con algunas otras cosas, tenían otra apariencia. Entonces no nos casemos, lo que quiero decir es, no nos casemos, no tengamos así en la cabeza la única imagen de ángel blanco, resplandeciente, alas. No necesariamente. Hay diferentes manifestaciones de mensajeros, porque acuérdense que la palabra, tanto en griego ángel como el hebreo malach, es mensajero, en sentido amplio. Y un mensajero puede ser desde una persona, no digo el divino, o sea, hablo, por eso les digo, mensajero en términos amplios, en un término muy amplio, ¿ya? Puede ser una persona, puede ser el mensaje como tal, puede ser el medio, en el lenguaje bíblico hablando, quiero decir, ¿de acuerdo? Entonces, cuando a veces, por ejemplo, en el relato bíblico se dice, por ejemplo, cuando se enfrentaron, cuando se encuentran Jacob y Esaú, después de que Jacob está regresando con toda su familia, la Biblia dice que Jacob envió malachim, envió ángeles, pondrían ahí, no, envió mensajeros, ¿ya? Pero también dice que después alguien habla con un malach de Dios. Pero nuestra imaginación, nuestra mente, está muy forzada a la interpretación, a la figura, vale la pena decirlo, medieval, ¿ya?
de alguien, y no necesariamente. Por eso les decía, lo único que hay que hacer es ampliar en general. Ahora, en el caso de Gabriel es especial, porque es uno de los pocos que se les pone nombre en la Biblia. La primera vez que aparece, como les digo, es en Daniel. Y ahí se le denomina como el varón Gabriel, que habla con Daniel y que le enseña algunas cosas y que es el mensajero que trae el mensaje de Dios y habla con Daniel y le enseña cosas y todo lo demás. ¿Ya? A ese se le pone nombre y se le pone figura. ¿Ya? ¿Me explico? Ahora, lo que quiero decir con esto es que ese es un tipo de mensajero divino, pero no es el único. ¿Ya? Y eso es lo interesante también, vale la pena decirlo, con este relato, que habla con el mismo mensajero que hablaría con Daniel. Es el mismo. Ahora, cuando yo les decía, les comentaba, ¿qué significa el nombre Gabriel? Porque hoy para nosotros Gabriel hay un montón de Gabrieles en el mundo, Gabrieles y Gabrielas, ¿cierto? Hay un montón. Lo que quiero decir es que es más profundo, es más fuerte cuando se entiende el por qué le manda a Gabriel, quiero decir. Porque si teniendo a millones de ángeles, ya, a infinidad de ángeles a la mano, le manda a este Gabriel, ¿ya? Resulta que el nombre dice mucho, porque el nombre hace referencia al poder, a la potencia de Dios. ¿Me explico? Entonces está designando Dios al mensajero que, digamos, representa, por así decirlo, la potencia de Dios a mandar este mensaje poderoso. Porque por un lado le está diciendo, está mostrando el poder de Dios en hacerle concebir a dos viejos, me explico, a tener guaguas a dos viejos, y por otro lado están presentando o recién anunciando el poder de Dios en presentar el evangelio y todo lo demás. Entonces, cuando uno, más allá de ver a Gabriel y imaginarse, sí, Gabriel, y lo doy por sentado que es alguien, lo que quería decir es que, conociendo el contenido, el significado del nombre, se ve que tiene mucho más contexto, mucho más riqueza, porque lo que estaba enviando, si se quiere, a quién envió, pues si podemos hablar de alguien, a quién envió Dios fue al que representaba el poder, la potencia del Señor. Por ende, la frase yo voy delante de Dios. Yo estoy delante de Él. ¿Qué significa? Que viene de Dios. Entonces, eso es una cosa, porque eso es algo que le quería decir. Las palabras hay que entenderlas, digamos, no necesariamente y no siempre de manera literal. ¿Me explico? ¿Qué significa que está delante de Dios? Sí. Que viene que no hay que digamos que el mensaje fue directo. Eso es lo que quiere decir. ¿Me explico? Eso es el asunto. Entonces es una manera más metafórica. Exactamente. O sea, hay que entender qué quiere decir. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que estoy delante del rey? ¿Me explico? ¿Qué quiere Que yo decir? vengo de él. ¿Mande? Significa que yo vengo de él. Exacto, que tengo contacto directo. Soy ¿O el no? representante. Exacto, cargo el mensaje de primera mano. O sea, no hay intermediarios, aquí esto es directito. Eso es lo que quiere decir. Más allá de imaginarse Dios y aquí Gabriel. Sí, ahí te puedo entender ya, porque así leyendo nomás, así textualmente, no. Me perdí, ahí sí me perdí. Yo lo Claro, veía muy fuerte. ¿Quién claro. puede ser más Y fíjense. poderoso que Dios? Solo Él. Ajá. Ay, hermanos Josué, ay, disculpen, hermanos. No, súper bien, porque imagínense, y es que fíjense una cosa, y esto es algo que normalmente jugó mucho toda la tradición de la iglesia occidental, porque una de las cosas que tiene la iglesia occidental es tomarse las cosas a pecho, leer la Biblia literalmente, cuando a veces no necesariamente es literal. Entonces, se imaginaban y decían, y Jesús y los 12 apóstoles y todos entonces se imaginaban y les aseguro que vienen, si les digo, la última cena, se nos viene a la cabeza la imagen de Da Vinci. La pintura de Da Vinci se nos vendrá a la mente, o algo parecido, una mesa larga, y dos aquí, seis acá, se nos viene esa mente. ¿Por qué? Porque hay mucha tradición que intentó
representar, y lo que se podía hacer por mucho tiempo, por más de 4 siglos, fue hacer arte e ilustraciones solamente de lo que era bíblico. Intentaron plasmar la belleza a través de lo que entendían. ¿Me explico? Sí, Entonces, a través de lo que entendían, perdón, a través de lo que entendían, porque así mismo hay diferentes poses en la cena de la exactamente, última cena. Sí, exactamente. no está la verdadera foto que podría ser en el tiempo propio de Jesús. Muy bien, exactamente. Por eso es que fíjense, si vamos, y lo que quiero decir es que toca ir, digamos así, refinando, depurando las imágenes que tenemos en la cabeza. Porque si yo Sí. les pregunto, si yo les digo, por ejemplo, imagínense al rey David, les aseguro que nos imaginamos un rey europeo de la Edad Media. Nos imaginamos un rey David así con perfil griego, así con una nariz así, musculoso de pronto, con una manta así como roja de pronto, con una corona de así de puntas, con piedras, con zafiros, con alguna cosa así, rubio, blanco. Y Oh, no, sí. me explico, y no, esas son las representaciones que nos vienen heredadas de la Edad Media. David no se veía así. Es como que si yo les pregunto hoy, imagínense al Señor Jesús, y les aseguro que nos vamos a imaginar un gringo. O, o- Pero o ¿por qué? alguien, ¿no es cierto? Alguien Pero infinito. hermano Josué, ¿pero por qué será? ¿Será porque ya tenemos eso metido en la cabeza? Esa Exacto, exacto, imagen, por la ¿verdad? tradición. Por la tradición. Exactamente, la tradición. Mire que Exacto. incluso yo he soñado a Jesús y lo sueño así mismo como nos los han descrito, ¿no? Los Claro, libros, alto, claro, barbón, blanco. Yo soñé que él sobresalía sobre la multitud y claro, ese, ¿no? Ese rostro que ya lo tenemos en nuestra mente. Así claro, una vez a Jesús. Mm. exacto. Y no necesariamente Jesús seguramente fue prieto y con una nariz más árabe. ¿De dónde acá finito y blanco rubio? No, no. Me explico, todas esas son representaciones heredadas, ¿ya? Heredadas de la Edad Media, que Sí, se es muy linda imaginaban a la los historia. personajes bíblicos europeos. Y no. Por eso les digo, ahí decían, leían ángel delante de Dios. Entonces, para un artista de la Edad Media era muy fácil representar a Dios en un trono, ¿no es cierto? Y a un ángel al frente, ahí parado. Y no necesariamente, el lenguaje bíblico es mucho más rico que eso, que es lo que quiero decir. Si lo vemos, entonces como para que ampliemos también la mente de eso y si se quiere, nos depuremos mucho de esas cosas que a veces las asumimos. ¿Sí? Edwin. A ver, ahí lo que de Sí, pronto, gracias. hermano, se confundió, o de pronto lo que también yo te entendí, es que en la Biblia no siempre la palabra ángel quiere decir la concepción de la que tú me indicaste, que nosotros tenemos en nuestra mente, un hombre con alas o que es resplandeciente. Ya. Entonces, por ejemplo, o sea, para dar un ejemplo conciso, en Apocalipsis, cuando me habla en los capítulos 3, 4 y 5, dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El mensajero. No está diciendo al ángel que nosotros conocemos con alitas y todo eso, sino al pastor o al que estaba encargado de ese momento. Exacto. Lo que entiendo, Josuecito, es que tú nos quieres decir que cuando lean la palabra ángel, o sea, vean el contexto y vean si de pronto, porque ángel también dice a los mensajeros, personas terrenales que Exacto. enviaba Juan. Juan les Muy bien. envió. Entonces, esos también son ángeles, no Ujú, que son mensajeros. Entonces, ujú. tenemos el contexto, si es que, por ejemplo, en este caso del ángel Gabriel, sí era un ser celestial que vino a darle ese mensaje, pero como tú dices, en forma de visión. Ujú. Exactamente, muy bien, no lo pudiste haber dicho mejor, exactamente. Una buena solución es del contexto, ¿ya? Y ya les digo, a veces cuando nos imaginemos literalmente las cosas, esa es una seña de que posiblemente no estamos acertando, ¿ya? Porque ya les digo, es como cuando uno lee, yo un buen ejercicio para eso es leer Apocalipsis, por ejemplo. Si ustedes leen Apocalipsis y si se imaginan así tal cual un cordero con 7 ojos, 7 cuernos y no sé qué, estamos mal, ¿ya? Porque está hablando de eso.
O si leemos las visiones de Ezequiel y nos imaginemos unas ruedas con ojos y ángeles y alas y no sé qué, unas cosas así, terminamos con monstruos. Y no es así. No, no es así. Son otras cosas. ¿Ya? Depende mucho del... La leemos, hermano Josué, pero si así la leemos, que la rueda tiene unos ojos y unos cachos y unos rabos. ¿Mm? Claro, No, ¿qué exacto. hacemos? Ahí el asunto es de entenderlo y saber qué es lenguaje figurado. Lenguaje figurado. ¿Ya? Mm. Lenguaje figurado. Y a veces hay cosas que, por ejemplo, les hago cuenta de una cosa. Fíjense ustedes, voy a ver. Les muestro esto como para que veamos, ¿ya? Déjenme ver. Verán, les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Les voy a mostrar una escultura hecha por el famosísimo Miguel Ángel, el escultor, ¿no? Michelangelo Buonarroti, ¿no? Este le vamos a ver aquí. El Veamos. pintor del Renacimiento. Exactamente, el del Renacimiento. Fíjense ustedes, esta imagen que ustedes están viendo aquí se llama el Moisés de Miguel Ángel. ¿De acuerdo? ¿Qué resalta? Si ustedes se fijan aquí. Ah, caramba. Si ustedes se fijan aquí, no me deja. Ahí está. Si ustedes se fijan aquí, en la cabeza, si se fijan ¿qué tiene aquí en la cabeza? Tiene dos cachos. ¿Sí lo ven? Si quieren les pongo otra más clarita de pronto por acá, esta que está más cerca. Fíjense, en la cabeza, Miguel Ángel lo retrató con dos cachos a Moisés. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué lo retrató así? Porque en la Biblia, cuando dice la palabra, la Biblia, dice que Moisés terminó de hablar con el Señor y bajó. Dice, en hebreo dice que tenía keren, que keren o cornot salían de su rostro. Y la palabra keren significa tanto cachos, cuernos, como rayos. Todos nosotros hemos entendido y todo el tiempo se entendió que le desprendían rayos de luz. Miguel Ángel entendió cachos. Y lo plasmó con cachos. Fíjense ustedes. Para que vean cómo es que se va entendiendo así. ¿Ya? Y no porque este hombre haya plasmado en el Renacimiento a Moisés con cachos, voy a imaginarme que a Moisés le salieron cachos después de hablar con el Señor. Eso es porque él entendió mal. ¿Me explico? Y así, por ejemplo, si ustedes pueden ver, hay una pintura del siglo VI del rey David. Edad Media. Veamos si es que sale. Hay pinturas, fíjense. Estas son pinturas básicamente, si no estoy mal, vean, del rey David de la Edad Media. Y le presentan a un rey David con vestiduras de un rey de la Edad Media. Con una capa, una cubierta, ¿cómo se llama? Un abrigo, si se quiere, una cubierta de la Edad Media. Con una lira de la Edad Media. Y los rasgos que tiene David son europeos. ¿Me explico? ¿Ya? Y eso ha sido lo que nos ha venido por tradición. ¿Sí lo vemos? De hecho, para que veamos una cosa. ¿Ustedes saben por qué nos imaginamos a los ángeles blancos, rubios y todo lo demás? Porque hay una historia, y esto lo pueden verificar ustedes y les dejo de tarea. Hubo un papa que en la edad, no me acuerdo cuándo, pero hubo un papa que cuando le trajeron a la gente que vivía en Noruega, para allá los escandinavos, le trajeron y le vieron que eran grandes, altos, blancos, rubios, le dijeron, mira, estos son los anglos. Y este papa dijo, no son anglos, son ángelos. Y desde ahí se comenzó a tener un poco más, se afianzó la idea de que los ángeles son altos, blancos, resplandecientes. Porque este papa, cuando le presentaron, ahí vienen los anglos, él dijo, no, anglos, no, ángelos. Y eso pueden ustedes verlo, esto está en la historia, ¿ya? Y así se va traspasando la percepción, las cosas.
Por eso les digo, si nosotros vemos la imagen de Jesús y ustedes hagan el ejercicio en Google, pongan Jesús, así sin más, van a ver que va a aparecer un montón de gente gringa. Y no es así. No, no es así. Jesús tendría rasgos de la época, rasgos más de Oriente. Explico, piel prieta, quemadito y todo lo demás, o sea, Y con barba. con barba y todo lo demás, claro, Hermanos, en esa época los hombres por lo general usaban barbas, claro, claro, ¿sí? sí, claro, Así es. exactamente. Entonces, fíjense, ¿no? Es bien interesante ver estas cosas, y todo esto, y muchas gracias, hermana Digna, para que veamos y vayamos, como les digo, depurando un poco las cosas que están ahí, están en nuestro imaginario, y que ya cuando salen, toca analizarlas, toca reverlas y ver que están bien, si están bien se quedan, si no están bien se salen. Es básicamente lo que dijo el apóstol Pablo. Analicen todo, ¿y qué más queda? Retengan lo bueno. Eso implica lo malo desechen. Entonces, ahorita, por ejemplo, hemos identificado algo que no estaba adecuado. Eso se va. Lo demás que está bien se queda. Y ya está. Fíjense. Eso. Entonces, muchas gracias, hermana Digna, por sus preguntas. Siempre son más que bienvenidas. ¿Sí? Eso. Gracias por tu paciencia y la paciencia de los hermanos también. Gracias por ayudarme a cambiar ¿qué les puedo decir? Y las ideas que están en mi cabeza, ¿no? Pero que ya escucho otra cosa, entonces yo tengo esa ganas, ese deseo de que me las expliquen, de que no son así, ¿no? De que en algo yo estoy errada. Y muchísimas gracias a todos, a todos. Muchísimas gracias por la paciencia. No, con mucho gusto, hermana Digna. Para eso estamos. Muchas gracias. Muy bien, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Y si no, podemos ir terminando por ahora la grabación. Ok, creo que no. Entonces, bendito a Dios que pudimos estudiar este fragmento de Lucas por ahora.